Por último, el eurodiputado español del grupo Renew Europe, José Ramón Bauzá, explica, entre otras cuestiones, la importancia que tiene para los ciudadanos y para la Unión Europea este nuevo proceso democrático para construir el futuro. Escuchamos la conversación que ha tenido con nuestra compañera de Radio UMH, Elena Sanz. En este programa de Euroconexión de Radio UMH sobre el futuro de Europa y para hablar de la participación ciudadana dentro del contexto de esta conferencia, contamos esta vez con el diputado en el Parlamento Europeo del grupo Renew Europe, José Ramón Bauzá Díaz. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros. En primer lugar, ¿cómo surge la idea de la participación ciudadana en esta conferencia sobre el futuro de Europa? ¿Quién la impulsa? Bueno, pues a lo largo de estas dos últimas décadas de la Unión Europea, las instituciones comunitarias han estado reflexionando sobre la forma de involucrar a los ciudadanos en este proyecto europeo. Y esta idea en particular y este enfoque de participación ciudadana en lo que es la conferencia sobre el futuro de Europa la trajo el actual primer ministro francés, que pertenece obviamente a nuestro grupo, Renew Europe, que es Emmanuel Macron. El comienzo de la conferencia se vio atrasado por la situación de la pandemia, por esta desgraciada situación, pero ya está aquí y es una de las principales apuestas de la Unión precisamente para situarse mucho más cerca de las demandas y de las inquietudes de todos los europeos. Y se basa en la escucha activa de toda la sociedad europea y sobre todo en los resultados que se extraerán de unos debates que se llevarán a cabo por un número representativo de todos los ciudadanos de Europa. Y eso al mismo tiempo demuestra precisamente el compromiso de las instituciones comunitarias por trabajar en los intereses reales de Europa y para reforzar ese vínculo entre los europeos y sus instituciones. Y ya para acabar, decirte también que el pleno de la conferencia se reunirá al menos cada 6 meses y estará compuesto por representantes del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, de la Comisión Europea y también por representantes de todos los parlamentos nacionales. ¿Por qué es importante que la gente participe de esta iniciativa? Bueno, lo que hemos visto es que en las últimas elecciones europeas del año 2019 ha habido un aumento de la participación electoral y eso también refleja sobre todo un interés creciente por parte de los ciudadanos europeos por la política de Europa. Pero aún así, el hecho de que haya un incremento con respecto a las elecciones últimas de Europa no significa que debemos relajar, sino todo lo contrario. Debemos aprovecharlo porque queda mucho camino por delante que recorrer. Y sobre todo debemos actuar situando al ciudadano en el centro de la toma de decisiones y que sea el ciudadano europeo el que forme parte de las definiciones de las prioridades de la Unión Europea. Y esto es la mejor de las maneras para involucrar a la sociedad en ese proyecto común. Y sobre todo ahora, gracias a la digitalización, que es uno de los proyectos prioritarios que llevamos a cabo en Europa, pues también tenemos la oportunidad de escuchar más activamente a todos los ciudadanos de Europa. Y sobre todo este proyecto de participación ciudadana debe servir, o debería servir, de base para poder poner en marcha pues más plataformas de estas características en otros niveles. Y además tenemos que seguir pensando en impulsar la cultura europea, en seguir potenciando el sentimiento de pertenencia hasta esta comunidad europea, que es algo que debería empezar, y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, por la educación más temprana en cada uno de los países miembros. ¿Y a qué ámbitos de la política europea afectará esta conferencia? Pues mira, afecta a todo aquel ámbito que le preocupe a cualquiera de los europeos. Y en este caso se puede desarrollar y plantear a través de una plataforma digital multilingüe. Y esos temas pues acabarán de tratarse en los diferentes paneles de representación ciudadana. Hay 4 paneles. Cada uno de los paneles está compuesto por 200 ciudadanos de los 27 países miembros y se seleccionarán de una manera aleatoria. Y en vuestro caso debéis saber que aproximadamente 1/3 de jóvenes entre 16 y 25 años, 1/3 tiene que estar definido y representado en cada panel. En cada panel se debatirán las aportaciones recogidas a través de esa plataforma digital multilingüe que hemos comentado y se formularán una serie de recomendaciones para su seguimiento por parte de la Unión Europea y estas recomendaciones se tendrán que debatir en el pleno de la conferencia. Y aunque con el fin de estructurar las aportaciones a la plataforma, los 4 bloques de los diferentes temas se han fijado de acuerdo con los objetivos principales de la Unión Europea, los 4 son básicamente los siguientes. En primer lugar, el compromiso con el medio ambiente y la salud. El segundo, el panel de la Unión Europea en el mundo y la migración.
El tercero, los valores, los derechos y la seguridad. Y finalmente, economía, empleo, transformación digital, educación, cultura y juventud y deporte. Es decir, que para principio del año 2022 la conferencia ofrecerá recomendaciones y orientaciones sobre el futuro de Europa en las instituciones. Además de discutirse en el pleno de la conferencia, ¿qué se hará desde las instituciones una vez realizadas las propuestas? Bueno, de lo que se trata es de que por parte de las instituciones hagamos un seguimiento de cada una de ellas. Es decir, lo básico es que todas esas recomendaciones tienen que quedar plasmadas directamente en la conferencia, ¿no? Y la conferencia lo que tiene que hacer es ir trasladándonos al resto de instituciones que estamos representadas, aquellas definiciones que consideran más importantes en base a los 4 paneles que hemos comentado. Pero nosotros, al participar activamente, hablo nosotros como Parlamento Europeo, pero también está el Consejo y está la Comisión, pues tendremos incidencia directa sobre todo el proceso. ¿Cuáles serán los criterios para escoger propuestas? Pues será en base a las definiciones que hagamos cada uno de nosotros, en definitiva. Lo más importante es la definición de los paneles. Tendremos que hacer un filtrado. Y sobre todo, para mí lo más importante es que la plataforma digital multilingüe que está a disposición de cada uno nos permite plantear los problemas o las inquietudes que se nos propongan. En función de las aportaciones, pues se definirán cuáles sean los temas que más prioridades generen. Es decir, si un tema es enormemente prioritario por su inquietud, por lo que se nos ha transferido o transmitido a través de las plataformas, obviamente ese será prioritario y tendrán más prioridad aquellos de los temas que figuran en la agenda europea para este periodo europeo. Uh-huh. Digamos que los prioritarios serán los que figuren en la agenda y los más votados por los ciudadanos. Efectivamente. Por eso está esta plataforma multilingüe, para que todo el mundo tenga acceso y que lo haga de una manera cómoda en función de los diferentes idiomas que componen los diferentes 27, en este caso, estos los miembros de la Comunidad Europea. Muy bien, pues desde la radio de la Universidad Miguel Hernández le damos las gracias a José Ramón Bauzá Díaz, eurodiputado del Grupo Renew Europe en el Parlamento Europeo, por haber participado en este programa de Euroconexión sobre el futuro de Europa. Pues muchísimas gracias a vosotros, y además no quiero dejar pasar el hecho de que por parte de las instituciones lo que vamos a hacer es crear un comité ejecutivo que en este caso está representado por las diferentes instituciones y que se va a reunir cada 6 meses, y la intención es que sean las propuestas todo lo vinculantes posibles. Así que todos los que nos estáis oyendo y la propia universidad con su diferente estructura en facultades, tenéis la oportunidad de hacernos llegar vuestras inquietudes, vuestras propuestas, porque os aseguro que las analizaremos a conciencia para mejorar entre todos.